A continuación, escucharemos una clase sobre los versos del 6 al 12 del capítulo 6 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 15 de febrero de 1969 en Los Ángeles, Estados Unidos. For he who has conquered his mind, he is the best of friends. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy. Traducción. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para aquel que no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. This mind, we are talking of the mind. Sí, la mente. Estamos hablando de la mente. The whole yoga system means to make the mind our friend. El sistema de yoga en su conjunto significa hacer de la mente un amigo. The mind in material contact, La mente en contacto con la materia it's like a person in drunkard condition. es como una persona que se ha emborrachado. His mind is the enemy. There is a nice verse in Chaitanya Charitamrita. Su mente es, en el Chaitanya Charitamrita hay un verso muy hermoso. Krishna bhuliya jeev bhogavansha kare, pasete maya tare japutiya dhar. The mind, I am his spirit soul, part and parcel of the Supreme Lord. La mente, yo soy alma espiritual, soy parte integral del alma del Señor Supremo. As soon as the mind is contaminated, I rebel. Tan pronto como la mente se contamina, yo me rebelo, Because I have got little independence. porque tengo un poco de independencia. Why shall I serve Krishna or God? ¿Por qué voy yo a servir a Krishna o a Dios? I am. Yo soy Dios. It is simply a dictation from the mind. Eso no es más que una exigencia de la mente. And the whole situation turns. Y toda la situación en su conjunto cambia. He is under false impression, illusion, La persona se halla bajo una falsa impresión, bajo la influencia de la ilusión, and the whole life is spoiled. y así echa a perder toda su vida. And who has failed to do so, Y quien no ha logrado hacerlo, we fail to conquer the mind. si no logramos conquistar a la mente, We are trying to conquer so many things. Empire, estamos tratando de conquistar tantas cosas, de conquistar imperios. but if we fail to conquer our mind, then even we conquer an empire, that is a failure. Pero si no logramos conquistar nuestra mente, aunque conquistemos un imperio, hemos fracasado. His very mind will be the greatest enemy. Nuestra propia mente será el peor enemigo. Wrong. Continúa. For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Traducción. Aquel que ha conquistado la mente ya ha llegado a la superalma porque ha conseguido la tranquilidad. Para ese hombre, la felicidad y la aflicción, el calor y el frío, la honra y la deshonra son todos lo mismo. That's why. Continúa.
A person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. Traducción. Se dice que una persona está establecida en la comprensión del ser y se le da el nombre de yogi o místico cuando se encuentra plenamente satisfecha en virtud del conocimiento y la comprensión que ha adquirido. Esa persona está situada en la trascendencia y es autocontrolada. Ella lo ve todo igual, ya sean guijarros, piedras u oro. Yeah. When the mind is in equilibrium, then this position comes. Sí, cuando la mente está en equilibrio, viene esa posición. Pebbles, stones or gold, the same value. Las guijarros, las piedras y el oro tendrán el mismo valor. God. Continúa. Purport. Book knowledge without realization of the supreme truth is useless. This is said as follows in the Padma Purana. Significado. El conocimiento libresco, sin la plena comprensión de la verdad suprema, es inútil. Esto se señala de la siguiente manera en el Padma Purana. Padma Purana, there are 18 Puranas. Sí, el Padma Purana. Hay 18 Puranas. There are men are conducted in 3 qualities. Los hombres se dejan llevar por 3 cualidades. Modes of goodness, modes of passion, and modes of ignorance. La modalidad de la bondad, la modalidad de la pasión y la modalidad de la ignorancia. To reclaim all these conditioned souls in different varieties of life, there are presentation of the Puranas. La exposición de los Puranas tiene por objeto rescatar a todas esas almas condicionadas que se hallan en distintos estados de vida. The 6 Puranas are meant for the persons who are in the modes of goodness. Hay 6 Puranas dirigidos a las personas que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad. And 6 Puranas are meant for the persons who are in the modes of passion. Hay otros 6 Puranas son para las personas que se hallan bajo la influencia de la pasión. And the 6 Puranas who are in the modes of ignorance, those Puranas are meant for them. Y los 6 Puranas restantes son para quienes se hallan bajo la influencia de las modalidades de la ignorancia. This Padma Purana is meant for the persons who are in the modes of goodness. Este Padma Purana va destinado a las personas que se hallan bajo la influencia de la bondad. In Vedic rituals, you find so many differences of ritualistic performances. En los rituales védicos encontraréis tantas diferencias en las celebraciones rituales. It is due to different kinds of men. Se debe a que hay distintos tipos de personas. Just like you have heard that Vedic literature, there is a ritualistic ceremony offering goat sacrifice in the presence of goddess Kali. Es como habéis escuchado que en las escrituras védicas hay una ceremonia ritual que consiste en ofrecer en sacrificio una cabra ante la diosa Kali. But this Purana, Markandeya Purana, is meant for the persons who are in the modes of ignorance.
Pero ese Purana, el Markandeya Purana, es para las personas que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. Just like a person is attached to eat meat. Es como una persona está apegada a comer carne. Now, if all of a sudden, if he is instructed that meat eating is not good, Si a esa persona de repente le damos la instrucción de que comer carne no es bueno, or a person is attached to drink liquor, o a una persona que está apegada a beber alcohol, if he at once said that liquor is not good, he cannot accept. si de repente le dices que el alcohol no es bueno, no lo podrá aceptar. Therefore, in the Puranas you will find, Por eso, en los Puranas encontraremos, all right, if you want to eat meat, you just worship goddess Kali and sacrifice a goat before the goddess. muy bien, si quieres comer carne, adora a la diosa Kali y sacrifica ante esa diosa una cabra. And you can eat meat. Y podrás comer carne. You cannot eat meat or flesh by purchasing from the slaughterhouse as butchers. Lo que no puedes hacer es comer la carne que compras en los mataderos o en la carnicería. You have to eat in this way. Si quieres comer carne, tienes que hacerlo de este modo. That means restriction. Eso supone una restricción. Because if you want to perform the sacrifice before the goddess of Kali, there is a certain date, there is a certain paraphernalia, you have to arrange for that. Porque si quieres llevar a cabo el sacrificio ante la diosa Kali, hay una determinada fecha, necesitas determinados artículos que tienes que organizar y preparar. And that puja, that worship is allowed on the dark moon night. Y esa puya, esa adoración se permite en la noche de luna nueva. So, dark moon night means once in a month. Y la noche de luna nueva significa una vez al mes. And the mantras are chanted in this way. Y los mantras se cantan de la siguiente manera. The goat is advised that you are sacrificing your life before the goddess Kali. So, you get immediately promoted to have a human form of life. A la cabra se le indica que tú estás sacrificando tu vida ante la diosa Kali. Inmediatamente te elevarás y te recibirás una forma de vida humana. Actually it happens. En realidad así ocurre. Because to come to the standard of human form of life, one living entity has to pass through so many evolutionary processes. Porque para llegar al nivel de la forma humana de vida, la entidad viviente tiene que pasar por muchos procesos evolutivos. But the goat who agrees or who is by force sacrificed before the goddess Kali, he gets immediate promotion to the human form of life. Pero la cabra que acepta o que por la fuerza es sacrificada ante la diosa Kali, recibe inmediatamente la elevación a la forma de vida humana. And the mantra says, Y el mantra dice, you have got the right to kill this man who is sacrificing. tienes derecho a matar al hombre que te está sacrificando. Mansa. Mamsha. Mansa means that you will also eat his flesh next birth. Mamsa significa que en tu siguiente vida también tú comerás su carne. So in this way, the man who is sacrificed, he will come to his senses. While eating this flesh, then I'll have to repay with my flesh. Why? Entonces, de este modo, la persona que está sacrificando recobra el buen juicio. ¿Por qué comer esta carne? Tendré que pagarla con mi propia carne. I do this job. ¿Por qué voy a hacer esto? Is it? Ya veis, The whole idea is to restrain him. la esencia consiste en ponerle límites. So there are different kinds of Purana. Hay distintos tipos de Puranas.
18 Puranas. Hay 18 Puranas. Because the whole Vedic literature means to claim all kinds of men. Porque la literatura védica, las escrituras védicas en su conjunto, tienen por objeto rescatar a los hombres de toda clase. Not that those who are meat eaters or those drunkards, they are rejected. No es que a los que comen carne o a los que son bebedores se les rechaza, no. Everyone is accepted. But Se les acepta a todos, there is just like you go to a doctor. pero es como cuando vas al médico. He'll prescribe you different medicine according to the different disease. El médico te recetará distintas medicinas en función de tu enfermedad. Not that he has got one disease, one medicine. No es que solo hay una medicina y una enfermedad. Whoever comes and offers that medicine, no. A cualquiera que venga le ofrece la misma medicina, no. That is real treatment. Ese es el verdadero tratamiento. Gradually. Gradualmente, poco a poco. But in the Shakti Purana, they are meant for immediately worshipping the Supreme Personality of Godhead. Pero los Sattvic Puranas tienen por objeto la adoración inmediata de la Suprema Personalidad de Dios. There is no gradual process. No hay proceso gradual. But gradually, one who comes to this state, he is advised. Pero poco a poco, a quien se eleva hasta ese estado, se le aconseja. So Padma Purana is one of the Puranas in the modes of goodness. De modo que el Padma Purana es uno de los Puranas que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad. What does it say? ¿Y qué dice? Ah. Continúa. It says in the Padma Purana, no one can understand the transcendental nature of the name, form, qualities, and pastimes of Sri Krishna. El Padma Purana dice que nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna through his materially contaminated senses. A través de los sentidos contaminados por lo material. Only when one becomes spiritually saturated by transcendental service to the Lord are the transcendental name, form, quality, and pastimes of the Lord revealed to him. Yeah. Solo cuando la persona se satura espiritualmente mediante el servicio trascendental que ofrece al Señor, se le revelan a esa persona el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor. This is very important. Esto es muy importante. Now, Krishna, we are accepting Krishna as the Supreme Lord. Krishna, aceptamos a Krishna como Señor Supremo. Now, how we accept Krishna as the Supreme Lord? ¿Y cómo aceptamos a Krishna como Señor Supremo? Because it is stated in the Vedic literature. Porque así lo explica, lo afirman las escrituras védicas. Just like in the Brahma Samhita. Como en la Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha. Imagination. Those who are in the modes of passion and ignorance, they are imagining the form of God. Imaginación. Quienes se hallan bajo la influencia de la pasión y de la ignorancia, imaginan la forma de Dios. And when they are confused, they say, oh, there is no personal God. It is all impersonal God. Y cuando se ven confusos, dicen, oh, no existe un Dios personal, todo es impersonal o vacío. That is frustration. Eso es frustración, desengaño. But actually, God has got form. Pero en realidad Dios tiene forma. Why not? ¿Por qué no? The Vedanta says, Janmadasya Jataha. El Vedanta dice, Janmadhyasya Yataha. The supreme absolute truth is that from whom or from which everything emanates. La suprema verdad absoluta es aquello de quien o de lo cual todo emana. Now, we have got forms.
Nosotros tenemos nuestras formas. So we have also, must have been, not only we, there are different kinds of forms of the living entity. De modo que también nosotros tenemos que haber sido, no solo nosotros, sino que hay distintos tipos de formas de las entidades vivientes. Where from they come? ¿De dónde vienen? Where from this form is originated? ¿De dónde se ha originado esta forma? This is very common sense question. Es una pregunta de sentido común. If God is not a person, then how his sons become persons? Si Dios no es una persona, entonces ¿cómo es que sus hijos son personas? If your father is not a person, how you become a person? Si tu padre no es una persona, ¿cómo es que tú eres una persona? This is very common sense question. Es una pregunta de sentido común. If my father has not a form, where from I get this form? Si mi padre no tiene forma, ¿de dónde he sacado yo esta forma? But people imagine, because when they are frustrated, when they see that this form is troublesome, therefore God must be formless. Pero la gente se imagina, porque cuando están frustrados, cuando ven que esta forma es problemática, entonces Dios tiene que carecer de forma. That is an opposite conception of this form. Es un concepto opuesto al de forma. But Brahma Samhita says no. Pero la Brahma Samhita dice no. God has form, but he is Satchidananda Vigraha. Dios tiene forma, pero es Satchidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Sat means eternal. Sat significa eterno. Sat means eternal, Chit means knowledge. Sat significa eterno y Chit significa conocimiento. And Ananda means pleasure. Y Ananda significa placer. So, God has form, but he has got a form which is full of pleasure, full of knowledge and eternal. De modo que Dios tiene forma, pero tiene una forma que está llena de placer, llena de conocimiento y es eterna. Now compare your body. Comparadla con vuestro cuerpo. Your body is neither eternal, nor full of pleasure, nor full of knowledge. Vuestro cuerpo ni es eterno, ni está lleno de placer, ni está lleno de conocimiento. Therefore God has form, but he has got a different form. Por lo tanto, Dios tiene forma, pero su forma es distinta. But as soon as we speak of form, we think the form must be like this. Pero nosotros, tan pronto como hablamos de forma, pensamos que la forma tiene que ser como esta. But we opposite, no form. Por lo tanto, debe ser lo contrario, no forma. That's no knowledge. Eso no es conocimiento. That is not knowledge. Eso no es conocimiento. Therefore the Padma Purana says that you cannot understand about the form, name, quality, paraphernalia of God with these material senses. Por eso el Padma Purana dice que no puedes entender la forma, el nombre, la cualidad, los enseres de Dios con estos sentidos materiales. Ata Sri Krishna namadi nabhaved grahyam indriya. Ata Shri Krishna namadi navaved grahyam indriyai. By your sense speculation, because your senses are imperfect, how you can speculate on the Supreme Perfect? Con la especulación de tus sentidos, y puesto que tus sentidos son imperfectos, ¿cómo vas a especular sobre el Supremo Perfecto? Not possible. Eso no es posible. Then how it is possible? ¿Cómo es entonces posible? Sevan mukhi jivado. Sevan mukhi jivado. If you train your senses, if you purify your senses, that purified sense will help you to see God. Si tú adiestras tus sentidos y purificas tus sentidos, esos sentidos purificados te ayudarán a ver a Dios.
Just like if you have got some disease, cataract, on your eyes. Es como si tienes una enfermedad, tienes cataratas en los ojos. That does not mean you cannot see, Eso no significa que no puedas ver. because your eyes are suffering from cataract. You cannot see. That does not mean there is nothing to be seen. El que tus ojos padezcan de cataratas y que tú no puedas ver no significa que no haya nada que ver. You cannot see. Tú no puedes ver. Similarly, you cannot just conceive what is the form of God now. Del mismo modo, tú simplemente no puedes concebir cómo es la forma de Dios ahora. But if your cataract is removed, you can see. Pero si te operas de cataratas, podrás ver. That is required. Y eso es lo que necesitamos. Premanjana churita bhakti vilochanena santas sadaiva hridayesu vilokanti. Premanjana churita bhakti vilochanena santo sadaiva hridayesu viklokayanti. The Brahma Samhita says that devotees whose eyes are anointed with the love of God, and La Brahma Samhita dice que los devotos que tienen los ojos ungidos con el colirio del amor por Dios, such persons within his heart, esas personas en el corazón seeing God, Krishna, always 24 hours. ven a Dios, a Krishna, siempre las 24 horas del día. Not that, so you require to purify your senses. No que, de modo que necesitáis purificar vuestros sentidos. Then you will be able to understand what is the form of God, Entonces podréis entender cuál es la forma de Dios, what is the name of God, cuál es el nombre de Dios, what is the quality of God, cuál es la cualidad de Dios, what is the paraphernalia of God. cuáles son los enseres de Dios. God has everything. Dios en todos sus aspectos. That these things are discussed in Vedic literature. Y estas cosas se explican en las escrituras védicas. Just like apanipada javanagrihita. Es como apanipado yavanagrihita. It is said the God has no hands or legs, Se explica que Dios no tiene ni brazos ni piernas, but he can accept anything you offer. pero Él puede aceptar lo que tú le ofrezcas. God has no eyes and ears, but he can see everything and he can hear everything. Dios no tiene ni ojos ni oídos, pero puede verlo todo y puede escucharlo todo. So these are contradictions. Esas cosas son contradicciones. That means whenever we speak of seeing, we think somebody must have eyes like this. Eso significa que siempre que hablamos de ver, pensamos que quien sea tiene que tener ojos como estos. That is our material concept. Ese es nuestro concepto material. God has eyes, Dios tiene ojos, he can see you in the darkness. Él puede ver incluso en la oscuridad. You cannot see in the darkness. Tú no puedes ver en la oscuridad. So he has got a different eye. De modo que Él tiene unos ojos distintos. God can hear. Dios puede escuchar. If you are, God is in his kingdom, which is millions and millions of miles away. Si Dios está en su reino, que está a millones y millones de kilómetros de distancia, But if you are talking something, whispering, conspiracy, he can hear. pero si tú hablas, estás diciendo algo, estás cuchicheando, conspirando, Él lo puede escuchar. Because he is sitting within you. Porque Él está en tu interior. So you cannot avoid God seeing and God hearing or God touching. De modo que no puedes evitar que Dios te vea, que Dios te escuche y que Dios te toque. Just like in the Bhagavad Gita it is said, Es como la Bhagavad Gita dice, Patram puspam phalam toyam jumi bhaktya prajachyati taya bhaktya pahitam asnami prajatatmana. If somebody offers me flower, fruits, vegetables, milk, with devotional love, I accept and eat. si alguien me ofrece una flor, frutas, vegetales, leche,
con amor devocional, yo lo acepto y lo como. Now, how he is eating, that you cannot see in the present, but he is eating. La manera en que él lo come, tú ahora mismo no lo puedes ver, pero él come. That we are experiencing daily. Esa es nuestra experiencia diaria. We are offering Krishna according to the ritualistic process. Nosotros ofrecemos a Krishna siguiendo el proceso ritual. And you see the taste of the food is changed immediately. Y tú puedes ver que el sabor de los alimentos cambia inmediatamente. That's practical. Es algo práctico. He eats. Él come. But because he is full, he does not eat like us. Pero debido a que él es completo, pleno, él no come como nosotros. Just like if I give you a plate of food stuff, you finish. Es como si yo te doy un plato de comida, tú lo terminas. But God is not hungry. Pero Dios no tiene hambre. He eats. Pero Él come. He eats and keeps the things as it is. Él come y deja las cosas como estaban. Purnasya purnamadaya purnameva vasishyate. Purnasya purnamadaya purnameva vasishyate. God is so full that He can take all the food stuff that you offer. Dios es tan completo que puede tomar todos los alimentos que le ofrezca. It remains as it is. Y aún así permanece, sigue siendo, estos alimentos quedan tal como eran. He can eat with his eyes. Él puede comer con los ojos. That is stated in the Brahma Samhita. Esto se explica en la Brahma Samhita. Angani yasya sakalendriya vittimanti. Angani yasya sakalendriya vrittimanti. Every part of the limb of the body of God has got all the potencies of others. Cada parte o cada miembro del cuerpo de Dios tiene todas las potencias de los demás miembros. Just like you can see with your eyes. Es como tú puedes ver con tus ojos. But you cannot eat with your eyes. Pero con los ojos no puedes comer. But God, if He simply sees the food stuff you have offered, that is eating. Pero Dios, por el simple hecho de ver la comida que le has ofrecido, Él ya la come. So these things cannot be understood at the present moment. Estas cosas no las podemos entender ahora mismo. This Padma Puran says that only when one becomes spiritually saturated by the transcendental service to the Lord. Por eso el Padma Purana dice que solo cuando estamos espiritualmente saturados mediante el servicio trascendental del Señor, then at the transcendental name, form, quality and pastimes of the Lord revealed. Solo entonces se te revelan el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales del Señor. You cannot understand by your own endeavor. Tú, por tus propios esfuerzos, no puedes entender. But God reveals to you. Pero Dios te lo revela. Just like if you want to see just now the sun. Es como si tú quieres ver ahora mismo el sol. It is now darkness. Ahora está oscuro. If you say, I have got a very strong torchlight, come on, I shall show you this sun. Y si tú dices, oh, yo tengo una linterna muy potente, ven que te voy a enseñar la luz del sol. You cannot show. No puedes. But when the sun rises out of its own will in the morning, you can see. Pero cuando el sol sale por su propia voluntad por la mañana, puedes verlo. Similarly, you cannot see God by your endeavor. Del mismo modo, no puedes ver a Dios con tus propios esfuerzos. Because your senses are all nonsense. Porque tus sentidos son todos incapaces. You have to purify your senses and you have to wait for the time when God will be pleased to reveal Himself before you. Tienes que purificar tus sentidos y esperar al momento en que Dios se sienta complacido de revelarse ante ti. That is the problem. Ese es el proceso. You cannot challenge. No puedes desafiar. My dear God, my dear Krishna, please come. I shall see. Oh, mi querido Dios, mi querido Krishna, ven por favor que quiero verte.
No, God is not your order supplier, your servant. No, Dios no es tu criado, Dios no es tu sirviente. So when He will please, you will see. De modo que cuando Él esté complacido, tú verás. So our process is how to please Him, so that He will be revealed to me. De modo que nuestro proceso consiste en cómo complacerle de manera que Él se me revele. That is the real process. Ese es el verdadero proceso. You cannot, therefore they are mistaking a nonsense a God. No puedes, por eso están confundiendo, están creando erróneamente un Dios insensato. Because they cannot see God. Anybody say that I am God and accept it. Debido a que no pueden ver a Dios, a todo el que dice yo soy Dios le aceptan. They do not know what is God. Porque no saben qué es Dios. Somebody says that I am searching after the truth. Hay quien dice estoy buscando la verdad. But you must know what is the truth. Pero tienes que saber qué es la verdad. Otherwise, how you will search out truth? De no ser así, ¿cómo vas a buscar la verdad? Because if you want to purchase gold, you must theoretically know, or at least some experience what is gold. Es como si tú quieres comprar oro, por lo menos teóricamente tienes que saber, o por lo menos tienes que tener alguna experiencia de qué es el oro. Otherwise people will cheat it. De no ser así, la gente te engañará. So these people are being cheated, De modo que esas personas están siendo engañadas. accepting so many rascals as God. Están aceptando a tantos sinvergüenzas como si fuesen Dios. Because they do not know what is God. Porque no saben quién es Dios, qué es Dios. Anyone comes, oh, I am God. Cualquiera que viene y dice, oh, yo soy Dios. And the rascal, he is rascal, and the man who says that I am God, he is also rascal. Y el sinvergüenza, es un necio. Y el que viene diciendo, yo soy Dios, es también otro necio. The rascal society, and one rascal is accepted God. En la sociedad de necios y sinvergüenzas se acepta como Dios a otro necio, a otro sinvergüenza. God is not like that. Dios no es así. One has to qualify himself to see God, to understand God. Tenemos que capacitarnos, que adquirir las cualidades necesarias para ver a Dios, para entender a Dios. That is Krishna consciousness. Y eso es conciencia de Krishna. Sevanmukhi jivhado sami vasprata. Sevam mukhe hijivado swayame vaspuratyada. If you engage yourself in the service of the Lord, then you'll be qualified to see God. Si te ocupas en el servicio del Señor, entonces serás apto para ver a Dios. De no ser así, no es posible. Continúa. This Bhagavad Gita is the science of Krishna consciousness. Esta Bhagavad Gita es la ciencia de conciencia de Krishna. Nobody can become Krishna conscious simply by mundane scholarship. Nadie puede volverse consciente de Krishna simplemente con la erudición mundana. Simply because you have got some titles, MA, PhD, DSc, you will understand Bhagavad Gita. It is not possible. Sí, no es que por el simple hecho de que tienes unos títulos, que eres un catedrático, un licenciado o un doctor, vas a entender la Bhagavad Gita. No es así. This is transcendental science. Esta es una ciencia trascendental. It requires different senses to understand. Se necesitan distintos sentidos para entender. And that sense you have to create, you have to purify. Y unos sentidos distintos, y esos sentidos los tienes que crear, tienes que purificarlos. By rendering service. Ofreciendo servicio. Otherwise, great scholars, like so many doctors and PhDs, they mistake what is Krishna. De no ser así, incluso grandes eruditos, grandes doctores, grandes catedráticos, no saben entender quién es Krishna. They cannot understand. No lo pueden entender. It is not possible. No les es posible. Therefore Krishna comes as he is. Por eso Krishna viene tal como es. Ajopi sannabhyatma. Ayopi san avyayatma. Although he is unborn, he comes to make us know how God is.
Aunque Él es innaciente, Él viene para hacernos saber cómo es Dios. God. Continúa. One must be fortunate enough to associate with a person who is in pure consciousness. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna. Yes. Debemos ser lo bastante afortunados como para entrar en contacto con una persona de conciencia pura. La persona consciente de Krishna tiene un conocimiento cabal por la gracia de Krishna. By the grace of Krishna, Sí, por la gracia de Krishna, not by academic qualification. no por capacitación académica. We have to acquire the grace of Krishna. Tenemos que adquirir la gracia de Krishna. Then we can understand Krishna. Entonces podremos entender a Krishna. Then we can see Krishna. Entonces podremos ver a Krishna. Then we can talk with Krishna. Podremos hablar con Krishna. Then we can do everything. Podemos hacerlo todo. He is a person. Él es una persona. He is the supreme person. Él es la persona suprema. That is the Vedic injunction. Ese es el mandamiento védico. Nitya nityanam chetanas chetananam. Nityo nityanam chetanas chetananam. He is the supreme person or the supreme eternal. We are Él es la persona suprema o el ser eterno supremo. all eternal. Nosotros somos todos eternos. However, now we being engaged within this body, Ahora estamos encerrados en la jaula de este cuerpo we are meeting birth and death. y tenemos que enfrentarnos al nacimiento y la muerte. But actually we have no birth and death. Pero en realidad no son para nosotros el nacimiento y la muerte. We are eternal spirit souls. Somos almas espirituales eternas. And according to my what? According to my desire, I am transmigrating from one kind of body to another body, another body, another body. Y conforme a mi labor, conforme a mi deseo, transmigro de un cuerpo a otro, a otro, a otro, a otro. Going on. Así ocurre. Actually I have no birth and death. En realidad, yo no paso por el nacimiento y la muerte. This is explained in the Bhagavad Gita, in the second chapter you have read. Esto se explica en la Bhagavad Gita, en el capítulo 2, lo habéis leído ya. Najayate namriyate va. Nayayate namriyate va. The living entity never takes birth or never dies. La entidad viviente nunca nace o nunca muere. Similarly, God is also eternal. Del mismo modo, Dios también es You are eterno also eternal. y vosotros también sois eternos. When you establish your eternal relationship with the eternal, Y cuando establecéis vuestra relación eterna con el complete eternal, eterno completo, Nitya Nityana, Chetana Chetanama, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. is the supreme living entity among the living entities. Él es la entidad viviente suprema entre las entidades vivientes. Nitya Nityana, Chetana Chetanama, he is the supreme living entity among the living entities. He is the supreme eternal amongst the eternal. So, by Krishna consciousness, by purifying your senses, this knowledge will come and you will see God. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. Él es la entidad viviente suprema entre las entidades vivientes. Él es el ser eterno supremo entre los seres eternos. De modo que, por la conciencia de Krishna, purificando vuestros sentidos, este conocimiento llegará y podréis ver a Dios. Continúa. A Krishna conscious person has realized knowledge by the grace of Krishna. La persona consciente de Krishna posee un conocimiento, una comprensión cabal por la gracia de Krishna, Because he is satisfied with pure devotional service. debido a que está satisfecho con el servicio devocional puro. By realized knowledge, one becomes perfect. Con ese conocimiento cabal, la persona se vuelve perfecta. By such perfect knowledge, one can remain steady in his convictions. Con ese conocimiento perfecto es posible permanecer estable en las propias convicciones. But by academic knowledge, one is easily deluded.
Pero con el conocimiento académico caemos fácilmente bajo la influencia de la ilusión is confused by apparent contradictions. y nos vemos confundidos por las contradicciones aparentes. It is the realized soul who is actually self-controlled, because he is surrendered to Krishna. El alma iluminada es quien posee un verdadero autocontrol porque se ha sometido a Krishna. He is transcendental because he has nothing to do with mundane scholarship. Y es trascendental porque no tiene nada que ver con la erudición mundana. Even one is illiterate, even he does not know what is ABCD, he can realize God. Sí, incluso una persona analfabeta, una persona que no se sepa ni el abecedario, puede comprender a Dios, Provided he engages himself in this submissive, transcendental, loving service. siempre y cuando se ocupe en este servicio amoroso trascendental con sumisión. And one may be very learned, high scholar, but he cannot realize God. Y también es posible ser un gran sabio, un gran erudito y no poder entender a Dios. God is not subjected to any material condition. Dios no está sujeto a ninguna condición, a ninguna circunstancia material. He is Supreme Spirit. Él es Espíritu Supremo. Similarly, the process of realizing God is also not subjected to any material condition. Del mismo modo, el proceso de entender a Dios no está sujeto a ninguna condición material. It is not that because you are poor man, you cannot realize God. No es que debido a que eres pobre no puedes entender a Dios. Or because you are very rich man, therefore you shall realize God. No. O que porque eres muy rico entonces tienes que entender a Dios. No. Because you are uneducated, therefore you cannot realize God. No, that is not. O que porque no tienes cultura, no has recibido educación, no puedes entender a Dios. No, no es así. Because you are highly educated, therefore you can realize God. No, that is not. Y tampoco es que porque tienes una gran cultura, una gran educación, entonces ya puedes entender a Dios. No, tampoco es eso. He is unconditioned. Él no está sujeto a ninguna condición. Apratihata. Apratihata. Savai pungsa paro dharma. In the Bhagavad it is said, that is first class religious principle. Savai pumsam paro dharma. Esto se explica en el Bhagavad y es un principio religioso de primer orden. Bhagavad does not mention that this Hindu religion is first class, or Christian religion is first class, or Mohammedan religion is first class, or any other religion. We have created so many religions. El Bhagavad no menciona que la religión hindú sea de primer orden o la religión cristiana sea la de primera clase o que sea la mejor, la religión musulmana o cualquier otra religión. Hemos creado tantas religiones. But Bhagavad says that religious principle is first class. Pero el Bhagavad dice que ese principio religioso es un principio de primer orden. Which one? ¿Cuál? Savai pungsa paro dharma jato bhakti radokhaje. Savai pumsam paro dharmo yato bhakti radokhaye. That religion which helps you to advance your devotional service and love of God. That's La religión que te ayuda a progresar en tu servicio devocional y en tu amor por Dios. Nada más. That is the definition of first class. Esa es la definición de religión de primer orden. Now, we do not analyze that this religion is first class, that religion is last class. Nosotros no lo analizamos diciendo que esta religión es de primer orden y aquella es de última categoría. Of course, according to that I have told you that there are three qualities in the material world. Por supuesto, según os he explicado, en el mundo material hay tres cualidades. So according to the quality, the religious conception is also created. Y el concepto religioso se crea también en función de las cualidades. But the purpose of religion is to understand God. Pero el sentido, la finalidad de la religión es entender a Dios. And to learn how to love God.
y aprender a amar a Dios. That is the purpose. Esa es la finalidad. Any religious system, Con cualquier sistema religioso, if it teaches you how to love God, then it is first class. si te enseña la manera de amar a Dios, entonces es de primera clase. Otherwise it is useless. De no ser así, es inútil. You may prosecute your religious principles very rigidly and very nicely, but your love of God is nil. Tú puedes seguir tus principios religiosos de forma muy estricta y muy bien, pero tu amor por Dios es cero. Your love of matter is simply enhancing. That is no religion. Si tu amor por la materia no hace más que aumentar, entonces eso no es religión. According to Bhagavad Bharti, Según el veredicto del Bhagavad, Vaibhumsa Parvo Dharma Jato Bhakti Radokhaje. Savaipum Samparo Dharmo Yato Bhakti Radokhaye Apratihata. Apratihata Ahituki apratihata. Abhaituki Apratihata. That religious system has no cause. Ese sistema religioso no tiene causa alguna And without any impediment. y sin ningún obstáculo, sin ningún impedimento. If you can reach such system of religious principle, then you will find that you are happy in all this. Si puedes alcanzar ese sistema, ese principio religioso, entonces verás que eres feliz en todos los sentidos. Otherwise, there is no possibility. De no ser así, no hay posibilidad. Savai Pumsa Paro Dharma Jato Bhakti Radhokhaje. Savaipum Samparo Dharmo Yato Bhaktir Adokhaye. Radhokhaje. God. Adokshaya. Another name is Adhokhaje. Otro nombre de Dios es Adokshaya. Adhokhaja means that conquers all materialistic attempt to see God. Adokshaya significa que supera todos los esfuerzos materialistas por ver a Dios. Adhokhaja. Adokshaya. Akhaja means experimental knowledge. Akshaya significa conocimiento experimental. You cannot understand God by experimental knowledge. No. No puedes entender a Dios mediante el conocimiento experimental. No. Well, you have to learn in a different way. Tendrás que aprenderlo de una manera distinta. That means by submissive, oral reception and rendering transcendental loving service. Lo cual significa mediante la recepción auditiva sumisa y por ofrecer servicio amoroso trascendental. Then you can understand. Entonces podrás entender a Dios. So any religious principle which teaches and helps you to develop your love of God. De modo que todo principio religioso que te enseña y te ayuda a desarrollar tu amor por Dios. Without any cause. Sin causa alguna. I love God because He supplies me very nice things for my sense gratification. Yo amo a Dios porque Él me abastece de muchas cosas muy buenas para mi complacencia sensorial. That is not love. Eso no es amor. Ahaituki. God is great. Sin ninguna causa. Dios es grande. God is my Father. Dios es mi Padre. It is my duty to love. Es mi deber amarle. Nada más. No exchange. Sin nada a cambio. God gives me my daily bread, therefore I love God. Oh, Dios me da el pan de cada día, por eso amo a Dios. Daily bread God gives to the animals, cats and dogs. No, el pan de cada día Dios se lo da incluso a los animales, a los gatos y a los perros. God is Father of everyone. Dios es el Padre de todos. He supplies food to everyone. Él da de comer a todos. So that is not love. De modo que eso no es amor. Love is without reason. El amor no tiene ninguna causa, ninguna razón. Even God does not supply me daily bread, I love God. Incluso si Dios no me da el pan de cada día, yo amaré a Dios. Eso es amor. That is love. Eso es amor. Chaitanya Mahaprabhu says like, Así lo dice Chaitanya Mahaprabhu. Asnishtava padaratang pinastama. Aslishyava padaratam pinastumam. Either you embrace me or you trample me down on your feet.
tanto si me abrazas como si me pisoteas bajo tus pies. Or you never come before me. O si no vienes nunca ante mí. I become broken-hearted without seeing it. Still, Si me rompes el corazón porque no puedo verte, I love you. aún así yo te amo. That is pure love. Eso es amor puro por Dios. When we come to that stage of loving God, then we'll find all full of pleasure. Y cuando nos elevamos a ese estado de amor por Dios, entonces veremos que todo está lleno de placer. God is full of pleasure, you are also full of. Tal y como Dios está lleno de placer, también vosotros estáis llenos de placer. That is the perfection. Esa es la perfección. Wow. Continúa. A person is said to be still further advanced when he regards all, the honest well-wisher, friends and enemies, the envious, the pious, the sinner, and those who are indifferent and impartial, with an equal mind. Se explica que una persona está en un nivel más elevado de avance cuando ve a todos, al honesto bienqueriente, a los amigos y a los enemigos, a los envidiosos, a los piadosos, al pecador y a los que son indiferentes e imparciales con una mente ecuánime. Yes, this is the sign of advancement. Sí, este es el signo del progreso, del avance. Because here in this material world, the calculation of friend and enemy, everything is in the relationship of this body. Porque aquí, en el mundo material, las definiciones de amigo o enemigo, todo se basa en la relación con el cuerpo, en la complacencia de los sentidos. But realization of God or the absolute truth, there is no such material consideration. Pero en la comprensión de Dios o de la verdad absoluta no se hacen esas consideraciones materiales. Another point is that here all conditioned souls, they are under illusion. Otro punto es que en este mundo todas las almas condicionadas están bajo la influencia de la ilusión. A doctor goes to a patient. Supongamos un médico. El médico visita al paciente. He is under convulsion. He is talking nonsense. Y el paciente está delirando, está diciendo toda clase de tonterías. That does not mean he refused to treat him. Eso no significa que el médico vaya a negarse a tratarle. He treats him as friend. Le trata como a un amigo. Also, although the patient calls him by ill names, bad names, still he gives him medicine. Aunque el paciente le insulta de mil maneras, aún así el doctor le da la medicina. Just like Lord Jesus Christ said, that you hate the sin, not the sinner. Es como el Señor Jesucristo decía, odia al pecado, no al pecador. Not the sinner. No al pecador. It's very nice. Eso está muy bien. Because sinner is illusion. Porque el pecador se halla bajo la influencia de la ilusión. He is mad. Está loco. If you hate him, then how you can deliver? Si le odias, ¿cómo vas a liberarle? Therefore, those who are devotees, those who are really servant of God, they have no hate for anyone. Por eso, los que son devotos, los que son realmente sirvientes de Dios, no odian a nadie. No. Just like Lord Jesus Christ, when he was being crucified, he was requesting God. Es como el Señor Jesucristo, cuando le estaban crucificando, pedía a Dios. My Lord, please excuse them. They Mi Señor, por favor, perdónales. do not know what they are doing. Ellos no saben lo que hacen. This is the position of the devotee. Esa es la posición del devoto. Because they are mad after materialistic way of thinking. So they cannot be hated. No se les puede odiar porque hayan enloquecido siguiendo el modo de vida, el modo de pensar materialista. Anyone. A todo el mundo. So this Krishna conscious movement is so nice that there is no question of hating. Este movimiento para la conciencia de Krishna es tan hermoso que ni hablar de odiar.
Everyone is welcome. A todos se les da la bienvenida. Please come here. Por favor, venid aquí. Chant Hare Krishna. Cantad Hare Krishna. Take Krishna Prasada. Tomad Krishna Prasada. And hear some nice philosophy from Bhagavad Gita. Escuchad un poco de filosofía de la Bhagavad Gita And try to rectify your material conditional life. y tratad de rectificar, de corregir vuestra vida material condicionada. This is the program. Ese es el programa. Krishna consciousness. Conciencia de Krishna. Lord Chaitanya introduced this movement. El señor Chaitanya introdujo este movimiento. Jare dakho tare kaho Krishna upadesh. Yaredeko Tarekaha Krishna Upades. Whomever you meet, wherever you meet, simply try to teach him this Krishna consciousness. A todo el que te encuentres, allí donde le encuentres, simplemente trata de enseñarle esta conciencia de Krishna. Krishna Katha. Krishna Katha. Words from Lord Krishna. Las palabras del Señor Krishna. You will be happy and they will be happy. Tú serás feliz y ellos serán felices. God. Continúa. A transcendentalist should always try to concentrate his mind on the Supreme Self. El trascendentalista siempre debe tratar de concentrar la mente en el Ser Supremo. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. Debe vivir solo en un lugar solitario, apartado, y debe controlar su mente siempre con gran atención. He should be free from desires and possessiveness. Debe estar libre de deseos y de sentido de posesión. And this is the beginning of transcendental life. Sí, ese es el comienzo de la vida trascendental. This chapter, Lord Krishna will try to teach the principles of yoga system. En este capítulo, el Señor Krishna tratará de enseñar los principios del sistema de yoga. So, here he begins Y aquí es donde empieza. that a transcendentalist should always try to concentrate his mind on the Supreme Self. En que el trascendentalista siempre debe tratar de concentrar la mente en el Ser Supremo. Supreme Self means Krishna or Lord. Ser Supremo significa Krishna o el Señor. He is the Supreme Self, as I just explained. Él es el Ser Supremo, tal como acabo de explicar. Nityanam Chetanas Chetanam. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam. He is the Supreme Eternal. Él es el Eterno Supremo. He is the Supreme Living Entity. Él es la entidad viviente suprema. So, the whole yoga system is to concentrate mind on the Supreme Self. De modo que el sistema de yoga en su conjunto consiste en concentrar la mente en el Ser Supremo. We are not Supreme Self. Nosotros no somos el Ser Supremo. That you can understand. Eso lo podéis entender. Supreme Self is God. El Ser Supremo es Dios. This is Dvaitava, Eso es Dvaitavada, duality. dualidad. Duality means God is different from me. Dualidad significa que Dios es distinto de mí. He is supreme. Él es supremo. I am subordinate. Yo soy subordinado. He is great. I am small. Él es grande y yo pequeño. He is infinite. I am infinitesimal. Él es infinito y yo infinitésimo. This is the relationship. Esa es la relación. So, because we are infinitesimal, we should concentrate our mind to the infinite, Supreme Self. Y debido a que somos infinitesimales, debemos concentrar nuestra mente en el Ser infinito y supremo. Then he should live alone. Después, él tiene que vivir solo. Alone. Solo. This is a most important thing. Esto es muy importante. Alone means not to live with persons who are not Krishna conscious or God conscious. Solo significa no vivir con personas que no son conscientes de Krishna o conscientes de Dios. That is all. Eso es solo. He should live alone in a secluded place. Debe vivir solo en un lugar apartado. Secluded place that are in the jungle, Los lugares apartados están en la jungla, in the forest. en el bosque. It is very secluded place. Esos son lugares muy solitarios. But in this age,
It is very difficult to go to the jungle and find out a secluded place. Pero en nuestros tiempos es muy difícil irse a la jungla y encontrar un lugar solitario. The secluded place is that where simply God consciousness is taught. El lugar solitario, el lugar apartado, es aquel donde simplemente se enseña conciencia de Dios. That is secluded place. Eso es un lugar apartado o solitario. That is secluded place. Eso es un lugar solitario. Then, Después, and should always carefully control his mind. y siempre debe controlar su mente con gran atención. How to control the mind? ¿Y cómo controlar la mente? Just fix up your mind to the Supreme Self or Krishna. Simplemente fija tu mente en el Ser Supremo, en Krishna, Not anything else. en nada más. Savai mana Krishna padaravinda. Savaimana Krishna Padaravindayo. Then the other day, as I explained, El otro día he explicado, if you keep your mind always seated by Krishna, Krishna is just like light, sun. si tú mantienes la mente siempre en Krishna, Krishna es como la luz, es como el sol. So there is no question of darkness occupying the mind. De modo que no hay posibilidad de que la oscuridad ocupe la mente. There is no possibility. Esa posibilidad no existirá. Just like in the sunlight, there is no possibility of darkness. Es como en la luz del sol no hay posibilidad de oscuridad. Similarly, if you keep Krishna on your mind always, this Maya or illusion cannot reach there. Del mismo modo, si mantienes siempre a Krishna en tu mente, esta maya, esta ilusión, no podrá entrar allí. She will be unable to reach there. Será incapaz de entrar. That is the problem. Ese es el proceso. He should be free from desire and possessiveness. Y debe estar libre de deseo y de posesividad. The whole material disease is that I want to possess and desire. La enfermedad material en su conjunto significa que yo quiero poseer y yo deseo. And whatever is lost, I lament for it. Y lo que pierdo, me lamento por ello. Whatever whatever we haven't got, we desire for it. Y lo que no tengo, lo deseamos. So, Brahma Bhuta Prasannatma, Brahma Bhuta Prasanatma. one who is actually God conscious, Krishna conscious, he has no desire for material possession. La persona que es realmente consciente de Dios, consciente de Krishna, no desea ninguna posesión material. He has only desire how to serve Krishna. Su único deseo es cómo servir a Krishna. That means his desire is purified. Eso significa que su deseo se ha purificado. This desire is, you cannot give up desire. Ese es el deseo. No puedes abandonar los deseos. That is not possible. Eso no es You posible. are living entity. You must have desire. Eres una entidad viviente y tienes que tener deseos. But our desire is at the present moment is contaminated. Pero nuestros deseos ahora mismo están contaminados. I desire to satisfy my senses by material possession. Yo deseo satisfacer mis sentidos con posesiones materiales. But if you desire for Krishna, this desire for material possession will automatically vanish. Pero si tú deseas para Krishna, entonces ese deseo de posesiones materiales automáticamente se desvanecerá. Gone. Continúa. To practice yoga, one should go to a secluded place. Para practicar el yoga hay que retirarse a un lugar solitario. This is the prescription how to practice yoga. Este es el consejo sobre cómo practicar yoga. In your country, the yoga practice is very popular. En vuestro país la práctica del yoga es muy popular. There are many so-called yoga societies. But Hay muchas supuestas sociedades de yoga. here is the prescription given by the Supreme Lord how to practice yoga. Pero aquí tenéis la recomendación que da el Señor Supremo sobre cómo practicar yoga. Gone. Continúa. One should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deerskin and a soft cloth. Hay que ir a un lugar apartado y extender hierba kusha en el suelo y después cubrirla con una piel de ciervo.
The seat should neither be too high nor too low, and should be situated in a sacred place. Y con una tela suave. El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo, y debe estar situado en un lugar sagrado. The yogi should then sit on it very firmly and should practice yoga by controlling the mind and the senses. El yogi entonces debe sentarse allí con gran firmeza y debe practicar el yoga controlando la mente y los sentidos, Purifying the heart and fixing the mind on one And point. the purificando el corazón y fijando la mente en un punto. first prescription is how to sit and where to sit. La primera recomendación es cómo sentarse y dónde sentarse. Sitting posture. La postura para sentarse. You have to select a place where you shall sit down and practice yoga. Tienes que escoger un lugar donde sentarte y practicar el yoga. That is the first prescription. Esa es la primera indicación. One. Continúa. Purport. Sacred place refers to places of pilgrimage. Significado. Lugar sagrado se refiere a los lugares de peregrinaje. In India, the yogis, the transcendentalists, or the devotees all leave home and reside in sacred places such as Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesha, Hardwar, and practice yoga there. En la India, los yogis, los trascendentalistas o los devotos abandonan su hogar y viven en lugares sagrados como Prayag, Mathura, Vrindavan, Rishikesh, Hardwar, y allí practican yoga. A sacred, Now, suppose you have to find out a sacred place. Supongamos que tenéis que encontrar un lugar sagrado. In this age, how many people is prepared to find out a sacred place? En nuestros tiempos, en esta era, ¿cuánta gente está preparada o dispuesta para encontrar un lugar sagrado? For his livelihood, he has to live in a congested city. Para ganarse la vida tienen que vivir en ciudades congestionadas. Where is the question of sacred place? ¿Cómo se puede hablar de lugares sagrados? If you don't find a sacred place, then how you can practice yoga? That is Si no encuentras ese lugar sagrado, ¿cómo vas a practicar el yoga? the first prescription. Esa es la primera indicación. Therefore, this bhakti yoga system is the sacred place, is this temple. Por eso, en este sistema de Bhakti Yoga, el lugar sagrado es este templo. You live here, it is nirguna, it is transcendental. Vives aquí y es nirguna, es trascendental. The Vedic injunction is that the city is the place of passion. El mandamiento védico dice que la ciudad es un lugar para la pasión. And the forest is the place of goodness. Y el bosque es el lugar de la bondad. And the temple is transcendental. Y el templo es trascendental. If you live in a city or a town, that is a passionate place. Si vives en una ciudad, en un pueblo, es un lugar apasionado. And if you don't want to live in a passionate place, you go to a forest. Y si no quieres vivir en un lugar apasionado, te vas al bosque. That is place of goodness. Es un lugar de bondad. But a temple, a God's temple, is above this passion and goodness. Pero el templo de Dios está por encima de la pasión y de la bondad. Therefore, temple is the only secluded place for this age. Por eso el templo es el único lugar solitario, el único lugar apartado para la era actual. You cannot go in a secluded place in a forest. No puedes retirarte a un lugar apartado en un bosque. Impossible. Es imposible. And if you make a show of yoga practice in a so-called class and indulge in all kinds of nonsense things, that is not yoga practice. Yes. Pero si tú haces un espectáculo de tu práctica de yoga, una supuesta clase de yoga, y te entregas a toda clase de tonterías, eso no es practicar yoga. This is the prescription how to practice yoga. Aquí se indica cómo practicar el yoga. Continúa.
A sacred place is where the sacred rivers, like the Yamuna and the Ganges, flow. Un lugar sagrado por donde discurren ríos como el Yamuna o el Ganges. Any bank on the river Ganges or Yamuna is naturally sacred. One should select a place which is secluded and undisturbed. Cualquier lugar por donde pase el Yamuna o el Ganges se considera sagrado. Debemos escoger un lugar donde la mente no se vea perturbada. The so-called yoga societies in big cities may be successful in earning material benefit, but they are not at all suitable for the actual practice of yoga. Las llamadas sociedades de yoga de las grandes ciudades puede que sean un éxito en cuanto a obtener beneficios materiales, pero no son en absoluto adecuadas para la verdadera práctica del yoga. One who is not self-controlled and whose mind is not undisturbed cannot practice meditation. Aquel que no es autocontrolado y cuya mente no está libre de perturbaciones no puede practicar la meditación. Therefore, the Brihad Naradiya Purana. Therefore, in the Brihad Naradiya Puranam, it is said that in the Kali Yuga, the present Yuga or age, when Por eso, en el Brihad Naradiya Purana se dice que en Kali Yuga, en la era actual, people in general are short-living, cuando la gente tiene una vida corta, slow in spiritual realization, es lenta, torpe para la comprensión espiritual, and always disturbed by various anxieties. Siempre está perturbada por diversas ansiedades. The best means of spiritual realization is to chant the holy name of the Lord. El mejor medio para lograr la iluminación espiritual lo constituye el canto del santo nombre del Señor. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is to chant the holy name of the Lord. En esta era de riña e hipocresía, la única manera de liberarse la constituye el canto del santo nombre del Señor. There is no other way to success. No hay otra manera de alcanzar el éxito. That is the prescription in the Brihad Naradiya Purana. Sí, eso es lo que indica el Brihad Naradiya Purana. Hare Nama iva kevalam, kalau nasti va gatirandatha. Hare Nama, simply chant the holy name of the Lord. Hare Nama, simplemente canta el santo nombre del Señor. And that is the only process of self-realization or concentration or meditation. Ese es el único proceso de autorrealización, de concentración o de meditación. And there is no other alternative. Y no hay otra opción. Practices will not be feasible. Otras prácticas no serán posibles. And it is so nice that even a child can take part in it. Y es tan hermoso que hasta un niño puede participar. This is universal. Eso es universal. If you prescribe yoga practice to a child, it is impossible. Si tú le dices a un niño que se dedique a la práctica del yoga, le será imposible. It is not acceptable by everyone. No todos lo pueden aceptar. But here is a process introduced by the Brihad Naradiya Purana. Pero aquí está el proceso que nos ofrece el Brihad Naradiya Purana. Just chant Hare Krishna. It Simplemente canta Hare Krishna. can be taken part by anyone, even a Y en esto puede participar todo el mundo, hasta un niño. child, even an illiterate, even a fool, even a sinner, even a right. Puede participar el niño, el analfabeto, el pecador, el necio, todos. Just a rich man, everyone can take part. Todos pueden participar, el pobre, el rico. This is universal. Eso es universal. Chant Hare Krishna. Cantad Hare Krishna.